La inspiradora historia de Moisés, fe, justicia y libertad. Moisés, una de las figuras más importantes de la historia religiosa, es conocido no solo por su papel central en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, sino también por ser un líder, profeta y legislador que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su vida estuvo marcada por eventos extraordinarios, desde su nacimiento en circunstancias dramáticas hasta su papel como el líder que liberó a su pueblo y los guió a través del desierto. La historia de Moisés no es solo un relato de milagros, sino también una profunda lección sobre la fe, la obediencia y la lucha por la justicia. Para entender la historia de Moisés, primero debemos contextualizar el mundo en el que nació. Egipto, en la época de Moisés, era una gran potencia mundial. Bajo la dinastía de los faraones, el país estaba sumido en la opresión hacia los pueblos extranjeros, especialmente los descendientes de los hebreos. En tiempos pasados, los israelitas habían llegado a Egipto debido a una hambruna en su tierra natal, Canaán. Inicialmente fueron bien recibidos, en parte debido a la intervención de José, uno de los patriarcas israelitas, quien había llegado a Egipto como esclavo y alcanzó altos cargos en el gobierno. Sin embargo, con el paso de los años, los descendientes de José fueron olvidados por las autoridades egipcias, y los israelitas se convirtieron en una población subyugada y esclavizada. El faraón, temeroso del creciente número de los hebreos, ordenó una política de represión aún más severa. En un intento por frenar su crecimiento, el faraón decretó que todos los niños varones hebreos nacidos fueran asesinados al nacer. Esta brutal política, sin embargo, no fue suficiente para frenar los planes de Dios. Moisés nació en este contexto de opresión. Fue hijo de Amram y Jocabed, dos israelitas que vivían en Egipto bajo la esclavitud. Jocabed, al igual que todas las madres hebreas, temía por la vida de su hijo varón, pero en su corazón sabía que su hijo tenía un destino especial. Cuando Moisés nació, ella lo escondió durante 3 meses, ocultándolo de las autoridades egipcias. Sin embargo, cuando ya no pudo mantenerlo en secreto, ideó un plan arriesgado pero lleno de esperanza. Jocabed colocó a su hijo en una canasta hecha de juncos, la cual cubrió con brea para que flotara en el río Nilo. Con la esperanza de que alguien lo encontrara y lo salvaría, dejó la canasta en la orilla, mientras su hija Miriam observaba desde lejos. El destino intervino cuando la hija del faraón, una mujer de gran influencia en la corte, llegó al río a bañarse y encontró al bebé llorando en la canasta. El bebé fue llevado al palacio, donde fue criado como hijo adoptivo de la princesa egipcia. Sin embargo, su madre biológica, Jocabed, tuvo la oportunidad de amamantarlo durante sus primeros años, un milagro que permitió que Moisés se mantuviera conectado con sus raíces hebreas. Creció en el palacio egipcio, recibiendo una educación de la más alta calidad en las ciencias, la filosofía y las artes del antiguo Egipto, pero siempre sabiendo que no era un verdadero egipcio, sino un hebreo. A pesar de su posición privilegiada en la corte egipcia, Moisés nunca olvidó a su pueblo. A medida que crecía, se dio cuenta de la opresión a la que estaban sometidos los israelitas. Su corazón se llenaba de dolor al ver las injusticias que sus hermanos sufrían en manos de los egipcios. Un día, mientras paseaba por la ciudad, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y en un arrebato de furia, Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto de violencia no pasó desapercibido, y al día siguiente, algunos israelitas lo confrontaron, revelando que Moisés había matado a un egipcio. Al enterarse de lo sucedido, el faraón decidió matarlo. Moisés, temeroso por su vida, huyó de Egipto y se dirigió a la tierra de Madián, al otro lado del desierto. En Madián, Moisés comenzó una nueva vida. Se convirtió en pastor,
casándose con Séfora, la hija del sacerdote madianita Jetro. Durante los siguientes 40 años, Moisés vivió como un hombre sencillo y apartado del mundo de Egipto. El desierto de Madián fue el lugar donde Moisés tuvo una experiencia transformadora que cambiaría el rumbo de su vida. Un día, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Se acercó curioso, y en ese momento escuchó la voz de Dios que le hablaba desde la zarza. Dios le ordenó a Moisés que regresara a Egipto para enfrentar al faraón y exigir la liberación de su pueblo. Moisés, aunque lleno de dudas y temores, presentó varias objeciones. No confiaba en sí mismo, temía que los israelitas no le creyeran y dudaba de su capacidad para cumplir tan gran tarea. Sin embargo, Dios le dio señales milagrosas, como la de transformar su bastón en una serpiente, y le aseguró que estaría con él en todo momento. Moisés regresó a Egipto, acompañado de su hermano Aarón, quien actuaría como su portavoz. Los dos se presentaron ante el faraón y le pidieron que dejara ir al pueblo de Israel. El faraón, sin embargo, no solo rechazó su solicitud, sino que aumentó las cargas sobre los israelitas. Fue entonces cuando Dios comenzó a enviar las famosas 10 plagas a Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Las plagas comenzaron con la transformación del agua del río Nilo en sangre, lo que mató a los peces y causó gran sufrimiento. Luego vinieron las ranas, los piojos, las moscas, el ganado moribundo y muchas otras calamidades que afectaron a los egipcios. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, quebrantó al faraón. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos de los egipcios, pero pasando por alto a los israelitas, quienes marcaron sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Ante esta última plaga, el faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo, tan pronto como se dieron cuenta de que los israelitas habían escapado, el faraón cambió de opinión nuevamente y persiguió a los hebreos con su ejército. Pero Dios intervino de manera milagrosa. Cuando los israelitas llegaron a las orillas del Mar Rojo, el mar se abrió y permitió que cruzaran en seco. Aunque la liberación fue un milagro, la travesía hacia la tierra prometida no fue fácil. Los israelitas, en lugar de celebrar su libertad, comenzaron a quejarse de las dificultades del desierto. Se quejaron de la falta de agua, de comida e incluso de las adversidades que enfrentaban. Sin embargo, Moisés, guiado por Dios, los condujo con firmeza y paciencia a través de este arduo viaje. Durante los 40 años en el desierto, Moisés recibió instrucciones detalladas de Dios sobre cómo organizar al pueblo, cómo construir el tabernáculo y cómo vivir de acuerdo con la voluntad divina. Fue en este tiempo cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Estos mandamientos no solo eran leyes morales, sino también una guía para una relación más profunda con Dios y con los demás. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la cima del monte, el pueblo, impaciente y temeroso, construyó un ídolo de oro, un becerro, para adorarlo. Moisés, al descender, se llenó de ira al ver la idolatría de su pueblo y rompió las primeras tablas. A pesar de esta desobediencia, Dios, en su misericordia, permitió que Moisés subiera nuevamente para recibir un nuevo conjunto de tablas. Después de 40 años de peregrinaje por el desierto, Moisés llevó a los israelitas hasta las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, debido a la falta de fe del pueblo, Moisés no fue permitido entrar a la tierra. En cambio, ascendió al monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham. Allí, Moisés murió a la edad de 120 años.
El legado de Moisés es vasto y profundo. Como líder, profeta y legislador, Moisés dio forma a la identidad del pueblo de Israel y dejó un impacto duradero en el mundo entero. Su historia es una fuente continua de inspiración, especialmente en los momentos de dificultad, cuando las personas enfrentan la opresión y luchan por la justicia. Si esta historia de Moisés te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre la fe, la perseverancia y la importancia de la obediencia a un propósito más grande, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para seguir explorando más historias que pueden cambiar tu vida. Déjanos un comentario con tu reflexión y comparte este video con tus amigos. Nos encantaría saber qué piensas.